Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre identidades trigonométricas. Primero vamos a identificar algunas identidades trigonométricas de ángulos que son básicas y estas nos van a servir para demostrar otras que son un poquito más complejas. Las identidades trigonométricas son igualdades que se establecen al relacionar las razones trigonométricas como seno, coseno, tangente entre sí unas con otras. Y esto nos sirve para simplificar algunas expresiones. Por ejemplo, tenemos las identidades de ángulos opuestos que están acá, son estas tres. Si yo, por ejemplo, tengo un punto P acá, y tengo su reflexión con el eje X acá, P', entonces recordemos que para un punto en el plano cartesiano, su coordenada en X corresponde al coseno y su coordenada en Y corresponde al seno del ángulo que está formando con el eje X. Entonces las coordenadas de P serían coseno de alfa, seno de alfa. Pero para P', que es el ángulo que está midiéndose de forma negativa, que se está midiendo en el sentido de las agujas del reloj, quedaría de la forma coseno de menos alfa, seno de menos alfa. Entonces, como al reflejar este y este, el coseno es el mismo, porque es la misma componente en X para ambos, entonces tanto el coseno de alfa como el de menos alfa van a ser iguales, por eso coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Pero en el caso del seno, como el seno corresponde a la variable en Y, el seno del ángulo negativo, que sería lo que está en rojo acá, sería el negativo del de arriba. Porque si te fijas arriba, la Y es positiva y aquí la Y es negativa. Entonces aquí abajo el seno va a ser negativo, pero aquí va a ser positivo. Por eso es que se le pone un menos. Porque el seno arriba es positivo, pero abajo es negativo. Ahora, para la tangente, recordemos que la tangente de un ángulo puede ser expresado como seno de teta entre coseno de teta. Pero para el ángulo negativo, si sería tangente de menos teta, sería igual seno de menos teta entre coseno de menos teta. Pero aquí, según esto, tenemos que seno de menos teta es menos seno de teta y coseno de menos teta es coseno de teta. Entonces quedaría seno entre coseno es tangente. Entonces esto es menos tangente de teta. De aquí sale esa igualdad. Ahora veamos las siguientes identidades. La identidad del ángulo complementario. Primero hay que recordar que los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos nos da 90 grados exactos. Entonces tenemos la primera identidad es coseno de 90 menos teta es igual a seno de teta, seno de 90 menos teta es coseno de teta, y tangente de 90 menos teta es 1 sobre tangente de teta. ¿De dónde viene esto? Bueno, asumamos que yo tengo un punto en el eje X con coordenadas coseno de teta, seno de teta. Si yo hago su reflexión con respecto a la recta y igual a x, esto lo estudiamos en la unidad pasada, lo que sucede es que el punto lo que hace es cambia nada más el orden de sus coordenadas si lo hacemos con respecto a la recta, ¿sí? Solo está cambiando de lugar, se fijan, el orden de las coordenadas. Pero este punto P' también, si se fijan, está haciendo un ángulo de 90 menos teta, es decir, que P' tiene dos coordenadas, el seno de teta, coseno de teta, y también tiene el punto o la coordenada seno de, perdón, si nos olvidamos un ratito de la recta, es coseno de 90 menos teta, coma, seno de 90 menos teta. Ahora, si igualamos este con este y este con este por ser el mismo punto, significa que seno de teta tiene que dar lo mismo que coseno de 90 menos teta
y que coseno de teta es lo mismo que seno de 90 menos teta. ¿Qué son estas dos identidades? Y la tangente pues sale de hacer la división del seno entre el coseno, nada más. Para los ángulos suplementarios, es decir, aquellos que suman 180, tenemos esas identidades. En el siguiente ejercicio, en uno de los ejercicios que vamos a realizar, vamos a hacer la demostración. Tenemos esto. Demostremos el primero, ¿sí? Nos está pidiendo que demostremos que el coseno de teta más 180, es decir, este de acá, es igual a menos coseno de teta. Y que seno de teta más 180 es igual a menos seno de teta. Bueno, tomemos en el plano el punto P con coordenadas coseno de teta, seno de teta. Si tomamos un punto, su reflexión con respecto al origen es el punto P'. Ese punto P' tiene coordenadas menos coseno de teta, seno, menos seno de teta. Este punto que está acá abajo. Ahora, si se fijan, también yo puedo llamar a este P' como ahora con respecto ya no al ángulo teta, sino al ángulo teta más 180. Entonces P' también tiene otras coordenadas. P' tiene las coordenadas de coseno de teta más 180 y seno de teta más 180. Como son el mismo punto, significa que este es igual a este y este es igual a este. Es decir, que coseno de teta más 180 es lo mismo que menos coseno de teta. Y de ahí sale esta de acá. Luego, seno de teta más 180, eso es lo mismo que menos seno de teta. Y ya demostramos este de acá. Ahora nos pide el problema número 2 que representemos cada razón trigonométrica en términos de ángulos tomando el ángulo teta entre 0 y 90 grados. Ahora, lo que vamos a ver es cuáles de las identidades que acabamos de ver podemos utilizar. Por ejemplo, para el primero, coseno de menos 30, vimos una identidad que decía que el coseno del menos teta es igual a coseno de teta, es decir, coseno de 30. Si ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, metan o introduzcan coseno de menos 30 y luego coseno de 30 y van a ver que es el mismo resultado. Por eso es parte de la identidad que acabamos de ver. Vemos en el B, tenemos seno de 170. Bueno, aquí podemos utilizar, por ejemplo, la de los ángulos complementarios. Tenemos coseno de 90 menos 170. Veamos. Si quieren nos vamos atrás para que vean. Vamos a ir aquí. A ver. Si se fijan, tenemos una identidad, la identidad coseno de 90 menos teta. Es lo mismo que seno de teta. Entonces ahorita estamos yendo de acá para acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, teta es 170. Entonces, por eso queda coseno de 90 menos 170. Al hacer esto, nos queda coseno de menos 80, pero sabemos que el coseno de un número negativo es lo mismo que el coseno de ese mismo ángulo, pero en positivo. Entonces, esto es igual a esto. Lo que estamos haciendo es reescribir las igualdades. Ahora hagamos el D para no hacerlos realmente todos. Coseno de 250. Bueno, para este caso podemos usar una identidad trigonométrica, por ejemplo, la del suplementario. Aquí también pudimos haber utilizado alguna de esas, pero no hay ningún problema. O sea, va a depender de cuál de las identidades utilicemos. Pero al final los valores tienen que ser exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, si yo busco una de las identidades, por ejemplo, veamos atrás, alguna de las 180. A ver. Veamos, busquémosla. Vamos a ver. Vaya, por ejemplo, podemos utilizar esta que dice
que el coseno de un ángulo cualquiera es igual a menos coseno del ángulo suplementario, que en este caso sería esta que está acá. ¿Ve? Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir el ángulo que está aquí adentro de esa forma, 250 menos 180. Entonces, esto es igual, como aquí tendría que ser negativo, aquí es menos coseno de 250 menos 180, y esto es equivalente a coseno de 70. Entonces, esto es igual a menos coseno de 70 grados. Ahora vamos a ver una de las identidades más importantes que hay en trigonometría. Esa identidad es conocida como identidad pitagórica. Bueno, para eso va a ser necesario que utilicemos el círculo unitario. Es un círculo que tiene radio igual a 1. Recordemos que si trazamos en el plano cartesiano un círculo con radio igual a 1 y trazamos, por ejemplo, un ángulo θ, sus correspondientes componentes en X y en Y son coseno de θ, seno de θ, y la distancia del centro al círculo es 1 porque es el radio del círculo que tenemos acá, es un círculo unitario. Entonces sabemos que, por ejemplo, para este ángulo, para este punto, las coordenadas son, para este punto tenemos coseno de θ, seno de θ, ¿verdad? Que es la distancia que hay acá hasta acá. Ahora, si se fijan, se forma un triángulo rectángulo. Entonces, esto debe cumplir el teorema de Pitágoras, por eso se llama identidad pitagórica. Es decir, que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, lo que nos está diciendo que coseno cuadrado más seno cuadrado de un ángulo, esto es igual a 1. Y esa es la identidad pitagórica. Y es muy importante porque nos va a servir para resolver o más bien demostrar otras identidades más complejas también que vamos a ver a continuación. Ahora vamos a estudiar las identidades trigonométricas para la suma y resta de ángulos. Tenemos el teorema de la adición, es decir, que si yo tengo el seno de la suma de dos ángulos, debo aplicar esta fórmula. Si tengo el coseno de dos ángulos que se están sumando, es esto. Y lo mismo puedo hacer para ángulos que están restándose. La fórmula es esta para el seno y esta para el coseno, mientras que para la tangente son estas de acá. Ahora, lo que vamos a resolver o a demostrar son algunas de estas identidades utilizando el teorema de adición. Queremos demostrar que el coseno de la resta de dos ángulos es igual a esto y que el seno de la suma de los ángulos es igual a esto. Entonces, primero construimos, obviamente también usamos el círculo unitario y trazamos o ubicamos dos puntos. El punto P, que está acá, tiene coordenadas coseno de alfa, seno de alfa. ¿Por qué? Porque es el ángulo que está haciendo. ¿Sí? Ahora, en el caso del punto Q, el punto que tenemos acá, tiene coordenadas siempre de coseno y seno, pero en este caso para el ángulo beta. Coseno de beta, seno de beta. Entonces lo que queremos ver es el coseno de la diferencia, es decir, alfa menos beta, es decir, esta distancia que está acá. Vamos a ver la distancia de P a Q. ¿Sí? Es como que fueran vectores, ¿verdad? Si queremos ver la distancia, la diferencia, si encontramos la resultante, que en este caso va a ser la distancia de P a Q. Entonces, utilizando la distancia entre dos puntos, la distancia de P a Q al cuadrado es igual a la resta de las coordenadas en X con las coordenadas en Y, que en este caso son los cosenos. Entonces sería coseno de alfa
menos coseno de beta al cuadrado más seno de alfa menos seno de beta al cuadrado. Esto es usando la fórmula de la distancia entre dos puntos. Lo vimos en la unidad anterior. Ahora, si desarrollamos esto lo vamos a dejar indicado. Nos quedaría, como es un binomio al cuadrado, es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esto sería solo para este de acá. Ahora, si lo hacemos para el siguiente binomio, nos quedaría seno cuadrado de alfa menos 2 veces seno de alfa por seno de beta más seno cuadrado de beta. Ahora, pero observen algo. Tenemos algunas cositas que nos pueden servir. Por ejemplo, si agrupamos con este de acá, tendríamos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa. También tenemos coseno cuadrado de beta y seno cuadrado de beta. Más coseno cuadrado de beta más seno cuadrado de beta. ¿Sí? Y luego nos quedan estos que están acá. Estos no son semejantes, pero los vamos a escribir. Menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, y menos 2 seno de alfa, seno de beta. Ahora observen lo siguiente. Acabamos de ver la identidad pitagórica que decía que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado es 1. Lo mismo sucede acá. Aquí es 1. Entonces tenemos 1 más 1, 2, menos 2 coseno de alfa, coseno de beta, menos 2 seno de alfa, seno de beta. Y vamos a dejar así la expresión ahorita. ¿Sí? Porque aquí ya no podemos simplificar más. Entonces lo dejamos así por el momento. Ahora, ¿qué pasa si lo que hacemos, siempre continuando con el problema, el triángulo que formaban P y Q con el punto O, que es el origen, lo rotamos de tal forma que es como que la base estaba aquí arriba, la pasamos hacia abajo, el ángulo cambia, ya no sería el ángulo alfa o beta, sino sería alfa menos beta al hacer ese giro. Entonces, este punto vendría a ser el punto P'. Entonces, si queremos nuevamente determinar la distancia, vamos a usar la distancia de P' a Q'. ¿Sí? Pero la coordenada de P', es coseno de alfa menos beta, seno de alfa menos beta. Pero para el caso de Q, fíjense cómo está aquí, el punto es el 1,0. Entonces, para encontrar la distancia de P' a Q', tenemos que hacer la diferencia de las coordenadas en X con las coordenadas en Y. Entonces nos quedaría coseno de alfa menos beta menos 1, todo al cuadrado, más seno de alfa menos beta menos 0 al cuadrado. Y eso nos quedaría así. Siempre usando el binomio al cuadrado, nos quedaría coseno cuadrado de alfa menos beta menos 2 veces coseno de alfa menos beta por 1, pero el 1 no afecta, más 1. Ahora, desarrollando este al cuadrado, como esto no aporta nada, solo sería más seno cuadrado de alfa menos beta. Ahora vamos a hacer un paso importante. Por ejemplo, ya sabemos que este con este da 1, ¿verdad? Porque si los agrupamos, esto es 1, más este 1, esto es 2. 2 menos 2 coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Porque este con este es 1, más este 1 es 2. Ahora, como hemos rotado el triángulo es el mismo. Las distancias tienen que ser exactamente la misma. La distancia de P' a Q', la distancia de P' a Q' tiene que ser igual a la distancia de P a Q, porque es el mismo triángulo, solo que lo hemos rotado. Entonces vamos a igualar las distancias. Veamos cuánto nos dio en la distancia anterior para tener
o acordarnos un poquito. Pues nos quedaría entonces que 2 menos 2 coseno de alfa coseno de beta menos 2 seno de alfa seno de beta. Esto es igual a lo que acabamos de encontrar, que sería 2 menos 2 coseno de alfa menos beta. Pero ustedes dirán, ¿y por qué rotamos esto? Fíjense, la identidad lo que está pidiendo es que se involucre el ángulo alfa menos beta. Por eso fue necesario generar un triángulo con ese ángulo. Por eso hicimos esa rotación. Ahora la idea es, si se fijan, despejar prácticamente el coseno de alfa menos beta. Pasamos este 2 que está sumando a restar y se cancela con este de acá, de una sola vez. Ahora, aquí puedo sacar un factor común 2, nos quedaría coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de, quedaría, perdón, más seno de alfa, seno de beta. Y aquí este menos 2, coseno de alfa menos beta. Este que está multiplicando pasa a dividir con este menos 2 y se cancela también. Se nos está quedando ya lo que queremos, vean. Hemos llegado a que coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta, eso es igual a coseno de alfa menos beta. Y si se fijan, es esto que acabamos de probar entonces. Para demostrar la siguiente identidad, vamos a usar las identidades que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, sabemos que el seno de un ángulo θ es igual al coseno de 90 menos θ. Si se recuerdan, esta la vimos al inicio de la clase. Y coseno de θ es igual a seno de 90 menos θ. Entonces, si utilizamos esto de acá, vamos a hacer vamos a reescribir, digamos, sería seno de alfa más beta. Alfa más beta vendría a ser el θ. Entonces, esto es igual que coseno de 90 menos θ, pero θ en este caso es alfa más beta, ¿sí? Ahora, si yo saco esto del signo, del paréntesis, perdón, quedaría 90 menos alfa menos beta. Si vuelvo a hacer una reagrupación, me quedaría 90 menos alfa menos beta. Ahora, este vendría a ser el ángulo θ, digamos. Luego, lo que acabamos de ver o demostrar es que el coseno de una resta es usando esta fórmula. Esto ya lo demostramos, entonces lo vamos a ocupar acá. Entonces quedaría coseno de 90 menos alfa por coseno de beta más, en este caso, seno de 90 menos alfa, seno de beta. ¿Sí? Pero si usamos estas identidades que tenemos aquí arriba, si se fijan, nos quedaría lo siguiente. Coseno de 90 menos alfa es seno de alfa. O sea que esto sería seno de alfa coseno de beta. ¿Sí? Si usamos esto acá. Ahora, seno de 90 menos alfa, esto de acá, es lo mismo que coseno de alfa. Entonces sería coseno de alfa por seno de beta. Y si se fijan, hemos probado lo que queríamos. Aquí está. Y ya demostramos que el seno de la suma de dos ángulos es igual a esta fórmula de acá, utilizando la que acabamos de demostrar y las identidades que vimos al inicio, que eran más básicas. Veamos ahora las identidades trigonométricas del ángulo doble, que son estas de acá. Se llaman del ángulo doble porque es el doble de un ángulo X o θ, ¿verdad? Y siguen la siguiente fórmula. Si yo tengo el coseno de 2θ es igual a coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ. Y esto es equivalente a 1 menos 2 seno cuadrado de θ. Lo mismo sucede para seno de 2θ, es 2 veces seno de θ coseno de θ. Y la tangente es este de acá. Estas son las identidades que vamos a usar en caso que tengamos el doble de un ángulo. Ahora veamos si las podemos
más bien demostrémoslo, ¿verdad? Recordemos que acá podemos, bueno, aquí nos está dando una pequeña ayuda de cómo podemos demostrar la primera identidad. Bueno, vamos a hacer la primera demostración. Dice coseno de 2 teta. Tenemos que llegar a esta expresión de acá. Recordemos que yo puedo separar esto como teta más teta, ¿sí? Y es lo mismo que 2 teta. Estoy reescribiendo. Vimos una identidad, voy a ir atrás para que la recordemos. Una identidad del ángulo de la adición, el teorema de la adición, que es esta de acá, que si yo tengo el coseno de una suma, voy a usar esta fórmula. Si aplicamos esta fórmula a teta más teta, alfa y beta vendrían a ser teta, ¿verdad? Si aplicamos esa fórmula, nos quedaría de la siguiente forma. Quedaría coseno de teta por coseno de teta menos seno de teta por seno de teta. Pero coseno por coseno es coseno cuadrado de teta menos seno por seno, que es seno cuadrado de teta. Si se fijan, hemos visto esta parte de acá. Ahora tenemos que hacerlo, más bien hacer o llegar a la siguiente parte. ¿Qué identidad ahora podemos utilizar? Recordemos la identidad pitagórica. Dice que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, esto es igual a 1. Si despejamos de acá el seno, nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de teta. Entonces, en vez de escribir seno cuadrado, voy a escribir 1 menos coseno cuadrado de teta. Es decir, coseno cuadrado de teta menos 1 menos coseno cuadrado de teta. Este menos, recordemos que afecta el signo a todo lo que está dentro. Entonces quedaría este positivo y este negativo. Quedaría 2 veces coseno cuadrado de teta menos 1. Pero ya llegamos a esta parte de acá. Solo nos falta concluir esto de acá. 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Ahora, si utilizamos nuevamente la identidad pitagórica, en este caso para el coseno, despejando coseno, nos quedaría lo siguiente. Entonces, tomemos coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Esta es la identidad pitagórica, ¿verdad? Igual que acá. Pero ahora, en vez de despejar el seno, vamos a despejar el coseno. Entonces, nos quedaría 1 menos seno cuadrado de teta. Entonces, en vez de escribir coseno cuadrado, tendríamos 2 por 1 menos seno cuadrado de teta menos 1. Este 2 multiplica a todos y queda 2 menos 2 seno cuadrado de teta menos 1. Y 2 menos 1 queda 1 menos 2 seno cuadrado de teta. Y ya está. Demostramos lo que queríamos. Ahora veamos para el seno del ángulo doble. ¿Cómo nos quedaría esa demostración? Para el literal B nos quedaría lo siguiente. Como tenemos seno de 2 teta, bueno, hacemos lo mismo. Seno de 2 teta lo puedo escribir como seno de teta más teta, ¿verdad? Entonces veamos las identidades anteriores para que veamos cuál vamos a usar. Seno de teta más teta, de las que vimos anterior, que es esta, sería seno por coseno, en este caso seno de teta por coseno de teta más coseno de teta, seno de teta. Porque alfa y beta vienen a ser el mismo teta, ¿verdad? Entonces, si utilizamos esa identidad para nuestro ejercicio, nos quedaría seno de teta, coseno de teta, más coseno de teta, seno de teta. ¿Sí? Pero vean, es la misma cosa, solo que están en orden distinto. Entonces, esto es, si lo ordenamos, como seno de teta, coseno de teta, como son términos semejantes, nos quedaría 2 veces seno de teta, coseno de teta. Y ya estuvo. Ya demostramos la identidad. Era esta un poco más sencilla que la anterior. Ahora veamos las identidades cuando tengo ángulos medios. Cuando hablo de ángulos medios se refiere a ángulos partidos por la mitad.
Entonces, si se cumple lo siguiente, coseno cuadrado de teta medios es 1 más coseno de teta entre 2. Seno cuadrado de teta medios es igual a 1 menos coseno cuadrado, de teta entre 2. Y para la tangente solo es la división de ambos. ¿Está? Ahora, veamos o demostremos las identidades del ángulo medio. Demostremos la del coseno y del seno. Veamos primero la del coseno. Ahora lo que vamos a utilizar es una de las identidades que acabamos de probar, la del ángulo doble. Sabemos que coseno de 2 alfa es igual a 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, ¿sí? Pero supongamos que alfa es igual a teta medio. Sustituyamos y nos quedaría coseno de 2 sobre teta medio, coseno cuadrado de teta medios menos 1. Este 2 se cancela con este 2 y nos queda coseno de teta igual a 2 coseno cuadrado de teta medios menos 1. Si se fijan, la idea es despejar el coseno cuadrado de teta medio. Entonces este 1 está restando, pasa a sumar. Y nos quedaría 2 coseno cuadrado de teta medios. Todavía nos falta despejar el coseno cuadrado de teta medios quitando este 2. Este 2 está multiplicando, pasa a dividir. Y ya demostramos lo que queríamos. ¿Vean? Coseno cuadrado de teta medio es igual a 1 más coseno de teta entre 2 y 1 más coseno de teta entre 2. Y ya está. Ya probamos eso. Ahora para probar la siguiente identidad, podemos siempre hacer uso de una propiedad similar, de una identidad. En este caso, voy a tomar a bien utilizar la identidad trigonométrica. Sabemos que coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1, ¿sí? Entonces, si yo hago un cambio acá, bueno, es más bien si despejo el seno cuadrado de teta, esto es igual a 1 menos coseno cuadrado de teta. Cambiemos, ahora digamos que en vez de teta es alfa. Acuérdense que este ángulo teta representa cualquier ángulo. Entonces, si yo digo seno cuadrado de alfa, 1 menos coseno cuadrado de alfa. No he cambiado nada, simplemente el ángulo. Ahora, asumamos que alfa ahora es teta entre 2. Si hacemos ese cambio, seno cuadrado de teta entre 2, esto es 1 menos coseno cuadrado de teta medios, o teta entre 2. Pero esta identidad ya sabemos a qué es igual, acabamos de demostrar. Entonces hacemos una sustitución y nos quedaría 1 menos 1 más coseno de teta sobre 2, ¿verdad? Entonces nos quedaría esta fracción de acá. Queremos llegar a esta. Bueno, para que esto sea una sola fracción, ponemos 1 en el denominador y utilizamos la carita feliz, ¿verdad? Quedaría 2 menos, este menos va a afectar a todo lo que está acá, 1 menos coseno de teta sobre 2. 2 menos 1 es 1 menos coseno de teta sobre 2. Y ya probamos la identidad que queríamos demostrar. Utilizando aquí específicamente lo que utilizamos fue la identidad trigonométrica llamada identidad pitagórica, ¿verdad? Bueno, aquí finaliza nuestra clase. Yo les recomiendo que busquen en su libro o en internet más identidades trigonométricas porque hay muchas más y vean cómo se demuestran y cómo se utilizan otras identidades como las que vimos ahora, que son las más importantes para poder demostrar esas. En nuestra clase en línea, ¿verdad?, que tenemos cada semana, vamos a reforzar haciendo algunas demostraciones más y les enviaré un enlace sobre las tablas que ustedes pueden utilizar con identidades para que esto sea un poquito más fácil de resolver. Entonces nos vemos en la próxima clase y repasen y estudien.